Gonzalo Guillén, a través de su cuenta de X, quiso dejar clara su opinión respecto a las marchas del día de ayer, las marchas dizque en favor de Álvaro Uribe. Con ese humor tan característico, con ese sarcasmo, pues publicó lo siguiente. Dice Diego Cadena: presidente, yo conseguí toda la gente que pude y les dije que si caminaban tendrían beneficios, pero no salieron. Si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Pero mucha atención, que se vieron imágenes de Uribe en las marchas. Estamos desde Bogotá, Parque Nacional. Vamos a marchar por este gran hombre que le devolvió la esperanza a Colombia. Fantástico y bendecido viernes 8 de agosto del 2025. Lo digo así, 8 de agosto, porque hoy se cumple un año de la partida de mi mamá. Este 8 de agosto no deja de ser un día triste, a pesar del tiempo, por supuesto que no lo deja de ser. Así que por eso lo digo en ese tono, 8 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1097 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos, como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y le damos las gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes, por sus comentarios, por sus correcciones, por sus aportes para que corrija errores que por supuesto cometo, y todos sus aportes son bienvenidos. De eso se trata, ¿no? De mejorar día a día y de que nuestro trabajo pues vaya avanzando, ¿no? Vaya creciendo. Así que les doy las gracias también por esos detalles que me hacen ver detallitos que a veces cometo en el momento de mis grabaciones, de los videos, en fin. Gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Temas para hoy. Tenemos varios temas, por supuesto, temas que tenemos aquí pendientes, ¿no? Uno tiene que ver con la marcha, y más que las marchas, la presión que quieren ejercer por parte del uribismo a las instancias judiciales, a las decisiones judiciales. Eso queda claro, ¿no? Ese es el mensaje. Marchas donde lo que vimos es fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Marchas que no asistieron, no les salieron, y les tocó incluso llegar a trucar imágenes, ¿no? Ahora hablaremos de ese tema. Pero también estamos pendientes del tema de Perú, por supuesto. Estábamos pendientes del tema del paro, que nos levantamos con esa noticia de que ya se ha levantado el paro, se ha llegado a un acuerdo. Hablaremos de eso también. Y por supuesto, un tema que no podemos dejar pasar es que se cumplieron 3 años del gobierno del cambio, y hablaremos también de los logros, de los avances que se han hecho, que esa prensa hegemónica, esa prensa que ya sabemos, esos medios oligárquicos, pues no transmiten, y lo que quieren generar es el caos, el odio, y seguir con ese lenguaje de odio que día a día lo siguen manifestando. Y ayer también lo volvieron a hacer, burlándose de la gente, incluso burlándose de todo el mundo, haciendo unas publicaciones que hasta la misma inteligencia artificial les desmienten, imágenes que utilizaron en época de protesta a Duque. Imagínense hasta dónde han llegado, y quedan cada vez más reflejados, ¿no? Eso sí, se dio un mensaje el día de ayer. La no asistencia manda un mensaje. Nosotros tenemos que seguir concentrados en lo nuestro y lo que ya sabemos, lo que tenemos, lo que se nos viene encima, y la gran responsabilidad de las elecciones que tenemos que hacer, elecciones de candidatos, 55-86, alcaldías, gobernaciones, por supuesto nuestra votación para la presidencia, en fin, muchos temas que tenemos y que tenemos que tomarlos con mucha responsabilidad, porque el reto es muy grande. Es un reto grande y un reto definitivo para la transformación que queremos de nuestro país. Por cierto, ayer hablé de esa pareja, ese dúo, ¿no? Que gracias a una entrevista, porque yo lo dije el día de ayer, por una entrevista que vi por redes de Giovanni
el chico yo le digo el chico, bueno, el joven de estrato medio, él le hizo una entrevista a María José Pizarro y en esa entrevista fue que hablaron de esa dupla Iván Cepeda, María José Pizarro. No es mi opinión, hablé de la opinión y de lo que habían dicho en esa entrevista. Una dupla que no se había contado, todavía no sabemos qué va a decir el senador Iván Cepeda, pero no es ni que yo esté imponiendo esas duplas, faltaba más. Y al respecto también recibí muchos mensajes de que la dupla sería Iván Cepeda, Carolina Corcho, vea, ahí sale otra dupla, no sé cómo, si Cepeda presidente, Carolina Corcho, pero al contrario, en fin. Pero esas son las opiniones y de eso se trata, pero aquí no vamos a imponer ni aquí vamos a decir, no, es que esto no, simplemente transmití lo que había visto en redes por una entrevista que le hizo Giovanni a María José Pizarro donde se tocó ese tema de la candidatura, en caso de que el senador Iván Cepeda, pues de que ella le iba a decir, en fin, pero no fui yo el que dije eso fue allá que salió ese tema. Lo que sí he leído, repito, muchos comentarios en torno a que les gusta Iván Cepeda, Carolina Corcho, Iván Cepeda, en fin, ese dúo también. Son sus opiniones, respetables por supuesto, y repito, aquí no se trata de imponer a nadie nada, y eso no es ningún candidato ni candidata, no. Nosotros, nuestro trabajo tiene que ser, pues mostrar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes de gobierno de cada uno de ellos y ya, y por supuesto, eso sí lo dejamos clarísimo, sea Pepito, Pepita, el que sea, el que pasa a esa consulta, pues tenemos que volcarnos en esa candidatura, ¿no? Esa es la cuestión. También tenemos que tener presente si se va a dar ese escenario donde Gustavo Petro diga, oiga, por aquí van los tiros, ¿no? Este proyecto o algo. El que diga Petro, como dicen, no me gusta utilizar esa frase porque es lo mismo que el que decía Uribe, ¿no? Pero también Petro pues tiene que darle, esperaremos, miraremos a ver qué ocurre, si se va a dar ese momento, todavía falta tiempo, pero dejó claro lo que quería decir. Bueno, entonces el primer tema que tenemos, las marchas. ¿No? Aunque ahorita hablamos del paro, que como lo digo ya se levantó el paro. Pero las marchas, ¿qué conclusión tengo? Voy a tomarla acá en el cuadernito, vuelvo al cuadernito, a veces hago mis copialinas acá en el computador, entonces a veces ven que ustedes que yo estoy como leyendo algo, pero no muestro, son mis copialinas y mis desórdenes que a veces monto ahí en pantalla, entonces a veces lo hago también en el cuaderno. Bueno, entonces las marchas, otra vez el debate de la foto, el debate esto, falsificaron fotos, quedó comprobadísimo, que si fueron tantos o no tantos, eso ya estamos acostumbrados, siempre que hay una marcha, eso por lado y lado, si marchamos nosotros entonces la foto, y si marchan ellos lo mismo. Bueno, eso ya lo tenemos claro y es la polémica de siempre, ¿no? Enfrentados por el número de asistentes, que si fue una marcha apoteósica, como según esa gente dice que es apoteósica, o pues como vimos también que fueron 4 gatos. Pero como digo, el debate siempre está. Pero la pregunta es, esta gente que piensa que esa marcha, pensamos, ¿no? Pensamos con un pensamiento limpio, ¿no? En esas cortes, en esos tribunales, en esas personas, magistrados que tienen que tomar esa decisión en el caso de Álvaro Uribe, ¿no? Pensamos nosotros que esas marchas no sirven de presión, o es que los jueces van a tomar decisiones, o piensan los uribistas que los jueces van a tomar decisiones en base a esas marchas. ¿Eso es lo que piensan? Marchan contra una sentencia de un juez. Eso también lo tengo acá. Pero lo importante es que, por ahí también escuché, bienvenidos a la democracia, ¿no? Se puede marchar, ¿no? Lo pueden marchar, porque antes el marchar era, ¿cómo era? Yo no marcho, yo produzco. Ahora pueden marchar, llegan enteritos a sus casas, gran diferencia, ¿no? No llegan atacados, jóvenes con los sin ojos, en fin, todo lo que ya sabemos. Ellos no, llegaron tranquilitos a su casa, en fin. De eso se trata, ¿no? Bienvenidos a la democracia, uribistas. Eso también lo tenía por ahí y lo escuché también en redes. Porque ese yo no marcho, yo produzco, pues, ¿qué pasa? Ahora ya es válido para ellos, entonces sí son válidas las marchas, ¿no? El debate de siempre. Pero lo cierto es que vimos imágenes como esta, por ejemplo. Míralo ahí, rayando. ¿Y qué puso? Fuera Petro. Eso fue lo que escribió. Fuera Petro.
Véalo, ahí lo pillaron. Ahí lo pillaron, vea. Vea, vea. Y lo sacaron, ¿no? Allá estaba rayando. La frase fuera Petro, ¿no? Respondió fue con insultos, como lo que son, a las mujeres patrulleras. Ahí están pintados. Y muchas imágenes hemos visto de ese tipo, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Fracasó la marcha uribista para presionar e intimidar a la justicia. Debieron quedarse en casa descansando que marchar por el patriarca condenado por el delito menor y que la sacó barata, como leímos también en una columna en días anteriores. Ahí vemos imágenes de la Plaza de Bolívar. Aparte les llovió, ¿no? Por acá, vea. Y así ha sido en todas las ciudades. Por ahí bien Bucaramanga, ¿no? Patrocinada la marcha por el Pastorcito, ¿no? El alcalde Pastorcito Paraco. Ese fue el que patrocinó las marchas en Bucaramanga. Ahí lo vimos. Ahí vimos también imágenes. Increíble, increíble. Aquí vemos también la Lina María Garrido, publica en Bogotá. El pueblo habló con contundencia y decencia y dice, foto de la señora 12:22 de la tarde, ¿no? Entonces, a ver, aquí vemos 12:22, hagan el atrás, son 7 horas de más, pues réstele 7, entonces 12:22 de la tarde es la foto de la señora. Pero resulta que la señora no cayó en cuenta que a esa hora estaban pasando el noticiero. Dice acá, Libertad, con toda decisión, foto del noticiero a las 12:41. En fin, véala. Ahí está la foto que estaba publicando, marcha en apoyo al expresidente Uribe, y aquí vemos la hora 12:41, sí, 12:41, allá al fondo se ve. Ahí está, ¿no? 12:41, según lo que publica y era el noticiero de Caracol, ahí vemos la imagen, que concuerda también con la imagen que publicó City TV, perdón, a las 12:40 también, ¿no? Dice que Uribe, todo el país contigo, las multitudinarias marchas en la Plaza de Bolívar, esto es culpa de Petro, la narcopolítica y el uribismo hoy en Colombia son un chiste. Vemos entonces a las 12:40 de la tarde. Solo gritan, fuera Petro, lo publicó Gustavo Petro. No aprenden a vivir con la diferencia. No hay pensamiento, solo instintos. Cree que el mundo es de un solo color. Solo saben de violencia. Esto es de Juan Massa. Y se metió por allá. Se metió por allá la marcha. Hágame el favor. Qué peligro. Vea, y le preguntan. Los juristas, que son unos cuantos, se demuestra nuevamente que Barranquilla ya no es juridista. Porque tiene la bandera de Israel. Es un infiltrado. Porque tiene la... Es un infiltrado. Yo no hablo con terroristas ni genocidas vendidos. Yo. Oiga, qué miedo meterse a la... Un país bueno con reforma laboral. No, yo no estoy de acuerdo con que haya la reforma. Es terrorista. Israel sí es terrorista. Israel es terrorista. Eres un nazi antisemita. Oiga, yo no sé, Dios mío, qué vaina, meterse por allá, uy, pero vea, eso es, así es. Hay argumentos, fuera Petro. No, es que estaban era apoyando a Uribe, entonces. Diana Salinas Plaza, la codirectora, cofundadora o difundadora de Cuestión Pública, esta imagen está intervenida, fue rellenada con personitas de blanco y es un ejemplo de las maneras del Uribe para torcer el fallo de la justicia, relleno un hecho real de mentiritas para generar la victimización. Pongo a gente importante a replicar el mensaje. Y por supuesto, ahí vemos, ya tiene 226,000. Vamos a repostearlo y nos gusta. Ahí vemos la imagen que es totalmente retocada, pero aquí está. Publica
Yesid Lancheros, masiva manifestación en Bogotá en rechazo a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe y vemos la misma imagen. Grok. La fotografía fue tomada durante las protestas del paro nacional en Colombia el 28 de abril del 2021 en la Plaza de Bolívar de Bogotá. No corresponde a las manifestaciones actuales por la condena a Uribe en el 2025, según verificación de fuentes como The Atlantic y Wikipedia. Ahí está la respuesta. Es que se les olvida que ahora está la inteligencia artificial, ¿no? Y que es fácil. Y Chrome, desde hace mucho tiempo, tiene incluso el navegador de Google, tiene una extensión que te permite identificar todo este tipo de fraudes, de montajes, en fin. Eso ya lo habíamos analizado en un video anterior. Pero ahora con la inteligencia artificial es facilísimo. Es facilísimo preguntarle a la inteligencia y que te den la respuesta. Entonces, como dice Miss Poirot, señor Yesid Lancheros, ya se dio cuenta que la foto que publicó de las marchas de hoy es falsa. En fin, ¿qué se puede esperar del director de la letrina de Revista Semana? Y lo más cómico es que esas imágenes, entonces, según las fechas, pues son en protestas a Iván Duque. Y las utilizan para hacer ver que era en favor a Álvaro Uribe. Hágame el bendito favor. ¿Ah? Hasta ese punto, hasta cosas como esas me encanta de la inteligencia artificial. A mí una imagen, la están viendo ustedes ahí. Esta imagen dice mucho, pero la ampliamos. Esta imagen es muy representativa. Cada uno de ustedes saque su propia opinión. Imagen que se dio ayer en esa marcha. Miren la imagen. Miren la imagen. Aquí nos vemos ampliado con su Vive 100, el teléfono, el gesto. La camioneta atrás. Eso obviamente es como Toyota, no sé. Pero esta imagen es muy representativa. Saquen todos ustedes su opinión. La quise traer porque de verdad es muy fuerte esta imagen. Representa mucho, representa muchísimo. Y de lo que se dio el día de ayer. ¿Cómo les parece? He querido y estoy pendiente. Vamos a ver si la da. Y si la da, pues por supuesto la traeremos acá. Lo dejamos aquí. A ver si Gustavo Petro reacciona a esa foto. A esa foto. Esa foto se ha hecho viral. A ver si reacciona a esa foto. Quiero ver y estaré con toda apuesta. A ver si lo hace. Ojalá lo haga. Gonzalo Guillén, también lo volvemos a traer aquí. Pagaron poquito. ¿Y qué le dieron? ¿Cuánto le dieron? 15.000. ¿Y la plata que sacó? Compa, ¿y qué le dieron? 100.000. 15.000, 100.000. Por otro lado, por ahí escuché 10.000, 10 barras. Increíble. Y mientras tanto, en Leticia, Gustavo Petro, lo vimos el día de ayer allá. Pues mientras tanto, Gustavo Petro en Leticia era recibido de esta forma. Estas son las verdaderas encuestas. Esas son las verdaderas encuestas. Y así vimos muchas imágenes de recibimiento a Gustavo Petro. Ahí vemos bastantes imágenes, por todo las vea. Así es. Esas son las encuestas. En Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro es recibido con alegría por las comunidades entre abrazos, palabras de orgullo, gratitud y afecto. En el marco de los 206 años de la batalla de Boyacá y los 215 años del Ejército de Colombia, reafirmamos que la lucha por la soberanía continúa. Hoy, con compromiso y dignidad, protegemos el río Amazonas y nuestras zonas fronterizas con dignidad. Cumplimos. Lo publica la presidencia, lo vimos ayer en esa retransmisión y yo como siempre lo digo, para mí esas son las verdaderas encuestas. Y aquí hacemos un frenazo. Porque es que los Estados Unidos o representantes de los Estados Unidos como Mario Díaz Balart continúan con su ataque hacia el gobierno, hacia Colombia, hacia nuestra soberanía, hacia las decisiones judiciales que se toman en nuestro país. Y no se va a permitir.
una intromisión de los Estados Unidos. Miren lo que publica Mario Díaz Balar. Y también entendemos ahora las palabras ofensivas, los ataques directos al senador Iván Cepeda, que ahora tiene muchas cosas en la cabeza, pero que ojalá se tome el tiempo para analizar si es pertinente, nosotros decimos que sí, una demanda contra Tomás Uribe. Miren lo que publica Mario Díaz Balar a través de su cuenta de X. Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Las persistentes violaciones al Estado de Derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre los Estados Unidos y Colombia. Grave ese mensaje. ¿Qué va a tener respuesta de Gustavo Petro? Vamos a ver, también estaremos pendientes. Pero entendemos muchas cosas al ver esta imagen. Entendemos muchas cosas. Y el ataque, tanto de Díaz Balar como el ataque de Tomás Uribe, ¿no? Alineados. Y habla de amenaza para la relación entre los Estados Unidos y Colombia. Y por el otro lado, el Pasquín Innombrable publica esto: Gobierno Petro sigue retando a los Estados Unidos. Firmó un amplio convenio de cooperación. A ver, esto lo publica el Pasquín. De cooperación con China. Ese titular: Gobierno Petro sigue retando a los Estados Unidos. ¿Cómo así que retando a los Estados Unidos? Arrodillados. Y contestó el embajador de China, de la República Popular China en Colombia, Su Jinyan. Ojo, título totalmente fuera de lugar. La relación entre China y Colombia, dos países soberanos, no está para retar a terceros. No está dirigida contra terceros y no está sujeta a terceros. Y ahí reacciona Wilson Arias. De acuerdo con el embajador de la República Popular China en Colombia. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Ah? Y vuelvo y lo digo, que todo esto nos sirva más para trabajar duro y fuerte por la tarea que tenemos de continuar con nuestro sueño progresista, y eso se consigue mínimo con 15 millones de votos. Los que decíamos que teníamos para la consulta popular. Ojo, y teniendo muy en cuenta 55-86 alcaldías y gobernaciones. No puede ser esa diferencia, 11 millones y medio de votos, 2 millones de votos para Cámara de Representantes y Senado. Eso no puede volver a ocurrir. Importante. Por eso decimos, la votación, no sé si tal vez es una de las votaciones más importantes en nuestra vida. Si no la más. Si no la más. Porque difícil es llegar, pero también más difícil es mantenerse. Entonces, ojo con eso, ese trabajo que tenemos que hacer, esa pedagogía que tenemos que hacer, esos logros que se han obtenido, que se han alcanzado en esos primeros 3 años de gobierno, tienen que servirnos como argumento para ese debate callejero, decentemente, ¿no? Pero ese debate que se presenta y que, por supuesto, a medida que va acercándose esa época de elecciones, pues ese debate se va incrementando. Argumentos, fundamentos, algo difícil. ¿Cómo vamos a convencer? No se trata de convencer uribistas, se trata de buscar personas que no son tan, o no tienen tan marcado la actualidad política, pero son personas que tienen voz y voto. Y tampoco se trata de ingrumpir. Pero esas personas, ahí tenemos que sacar ese número, esas personas, esos nuevos votantes que necesitamos. Me distraje con la hojita, me salió volando. No lo voy a cortar, lo voy a dejarlo ahí. Porque seguiré y seguiremos con ese llamado a que trabajemos con responsabilidad y que en realidad nos tomemos la tarea que se nos viene encima muy en serio. Sé que todo lo estamos haciendo, pero hagámosle un poco más. Hagámosle un poco más todos ustedes allá en Colombia, fuera de Colombia, por supuesto, en cualquier lugar del mundo donde estemos colombianos podemos votar, ¿no? Fuera de Colombia, 10 millones aproximadamente. Así que vamos con toda, no nos podemos detener. Siempre diré que esas cosas nos sirvan como motivación para
que este sueño progresista continúe, esa transformación de nuestro país continúe. No quiero encarretarme, no quiero alargar la cosa, pero es que sí, y si te puedo decirlo en todos los videos, pues trataré de decirlo, porque eso es lo que tenemos que movilizarnos, tomarnos en serio, no estoy diciendo que no lo estemos tomando en serio, pero metámosle toda como nunca lo hemos hecho. Vamos a romper ese récord de una elección, la mayor elección en la historia. Vamos a superar la elección de Gustavo Petro. Tenemos que superarla. 15 millones mínimo. Siguiente noticia entonces, el paro. Estábamos pendientes del paro, he tratado también de hacer seguimiento de todo lo que pasa, reuniones aquí, reuniones allá. Ayer nos dejó preocupado esa posición de los campesinos, de los paramunos, esa cultura nueva que se ha creado, que la vimos ayer y hablaba Gustavo Petro en esa intervención que hizo desde Leticia, porque desde allá envía un mensaje también a la cultura paramuna de que tanto hablaba y que se debe también a ese abandono hacia el campesinado. ¿Cómo se hace y cómo se logra esa transformación? Pues estábamos esperando esos acuerdos, ya vimos qué puntos establece el gobierno, pero escuchemos entonces. Se levantó el paro camionero, lo publica el Ministerio del Interior. Se alcanzaron acuerdos en los 10 puntos presentados por los voceros mineros. Con este avance se habilitan 9 de los 10 puntos de bloqueo en las vías de departamento. 9 de los 10, queda uno. Un diálogo constructivo, sin represión y con reconocimiento, por supuesto, a los pequeños mineros, nos conduce a consensos que fortalecen la paz. Eso es, de eso se trata. Escuchemos entonces. 7 de agosto a las 10:05 de la noche terminamos el acuerdo con las personas que venían haciendo el paro de los carboneros en Boyacá y en el sector de Cundinamarca de Ubaté, con el liderazgo del señor ministro de Minas, el acompañamiento y mediación también del señor gobernador, el equipo que el señor presidente de la República designó para atender de una manera democrática, tranquila, concertada, dialogada, en un gobierno de izquierda que lo que hace es dialogar y no golpear con la gente que se moviliza. Para el gobierno del cambio, la protesta social no es un problema de orden público, es la falta de atención de garantía de derechos. De tal manera que logramos los 10 puntos concertarlos. Se generaron unas hojas de ruta que vamos a atender. Queremos agradecerle a las personas, compañeros y compañeras que protestaron de una manera pacífica, ofrecerle disculpas a las personas que tal vez no pudieron transitar por las vías, agradecerle a las demás instituciones, agradecerle a la policía, Ministerio Público, a la gobernación, a las alcaldías y a todas las personas del gobierno nacional. Hoy demostramos que con diálogo y concertación logramos puntos de acuerdos y consolida la democracia. Y además en Boyacá, un 7 de agosto, día histórico, aquí se gestó la independencia y hoy lo logramos y gestamos en Boyacá democracia, paz y concertación. Gustavo Petro también, a través de su cuenta de X, publicó lo siguiente: levantado el paro minero en Boyacá, acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en el departamento de Boyacá. Precisamente ayer, desde Leticia, Gustavo Petro envió un mensaje a los campesinos, a la cultura paramuna. Lo envió desde Leticia. Las palabras fueron estas. La enorme falta de desarrollo que hemos tenido porque el campesinado no fue tenido en cuenta para que la tierra fértil cultivara alimentos. Ahora ese campesinado está en los páramos, hay una cultura paramuna. Al cabo de las generaciones se construyó una cultura paramuna, difícil. Y al cabo de las generaciones también se construyó una cultura que llamaré amazónica, difícil también. Prácticamente con el músculo del hombre campesino, de la mujer y el cuidado campesina, una sobrevivencia difícil, tanto en los páramos como en las selvas, se fue construyendo hasta el día de hoy. Y no pueden ser golpeadas, no puede llegar un gobierno cualquiera y decir, se van porque hay que cuidar la selva.
se van porque hay que cuidar el páramo. Ambas son fundamentales, lo sabemos. Por eso que festejemos este 7 de agosto, no aquí, no allá en Boyacá, sino aquí en Leticia, tiene también su símbolo y su importancia. Allá miraremos en Boyacá cómo resolvemos que el campesinado paramuno sea la fuerza social que nos permita cuidar el páramo y por tanto el agua, sin morirse de hambre, sino desde la dignidad de la vida, de un buen vivir para quienes quieran permanecer allí. Campesinado paramuno al lado de el agua y la vida. Allí resolveremos otro problema fundamental que aquí casi tocamos y el cual este micrófono es testigo. Porque ¿por qué este micrófono está funcionando con gasolina cuando está funcionando? Es el sol de la naturaleza. Un contrasentido que ya hemos visto, el obstáculo. Pues este es otro tema fundamental que se está discutiendo en Boyacá. ¿Qué pasará con los pequeños mineros? No hablo de Glencore, no hablo de la Drummond y otras multinacionales, sino pequeños mineros ancestrales y trabajadores por miles que han dedicado su vida a extraer carbón de los socavones a muerte. En Socha nomás hace un tiempo murieron 3. De Socha sale la candidata a la Cámara que nos enerva los espíritus de los mineros, pero tiene razón en un tema, y es que debe haber una solución para el empresario y para el trabajador carbonero, dado que el mundo no va a usar más carbón, ni Colombia. Y obviamente cunde el desespero, porque entre más y más granjas solares se ponen, menos y menos carbón, gas y petróleo se consume. Eso va por el bien de la humanidad. Toca así, si no perecen los niños y las niñas de hoy, los fetos que están en las madres embarazadas de los norteamericanos, de los europeos, de los africanos, de los asiáticos y de nosotros, los latinoamericanos y del Caribe. Es así, lo dice la ciencia. Luego hay que abrir un camino de transición, hay que abrir un camino de reconversión hacia la agricultura, hacia la agroindustria, hacia la producción, incluso, ministro del Interior, para que lo proponga por allá con el ministro de Minas, a transformar el dueño de una mina, un título minero de carbón, y a los trabajadores hoy mal pagos en el carbón, a que se conviertan en cooperativistas de granjas solares allá en el corredor industrial de Boyacá, donde se dio precisamente la batalla de Boyacá y las batallas libertadoras del pantano de Vargas. Es transitar de un mundo que se apaga, y hoy se está apagando un mundo viejo. Allá sus beneficios, allá también sus maleficios. Pero hoy se está apagando un mundo y hay que despegar el nuevo mundo. Los y las americanas hemos sido amigos de eso que se llama nuevo mundo. Y está apareciendo un nuevo mundo que tenemos que ponerle cuidado y tenemos que saltar, no ir en la retaguardia de esos cambios, sino ojalá poner a Colombia en la vanguardia de esas transformaciones. Colombia tiene sol, pues debe tener energía solar. Colombia tiene agua, pues debe tener energía hídrica. Colombia tiene vientos, entonces tiene que tener energía eólica. Colombia tiene volcanes, entonces puede tener energía geotérmica. Es decir, podemos ser una potencia mundial de las energías limpias. ¿Qué miedo nos da dar ese paso? Pues aquellos que pueden ser perjudicados con este paso hacia adelante, hay que darles la mano para que de un mundo pasen al otro y no se nos queden atrás, no tengan problemas en su vivir. Y ese es el camino. El diálogo productivo, el diálogo constructivo, no la represión, no el entendimiento del conflicto como un defecto de la democracia, sino por el contrario como parte esencial de la democracia, un reconocimiento al trabajo del pequeño minero y a la dignidad que merece ese trabajo.
Y tercero, y muy importante, es empezar, como lo ha hecho este gobierno en el primer día, el primer gobierno de izquierda de este país, a hablar de transición energética, a pensar en que esto es un imperativo moral, que es inevitable y que obviamente tenemos que hablar del asunto, no solamente en transición económica, en transición laboral, sino también en transición socioeconómica para regiones que dependen y que viven de la minería, y que nosotros hemos puesto sobre la mesa esa discusión pública y política. Todos lo resolvimos, oímos uno por uno, todos tienen respuesta. Y en algunos pues hay avances, en otros son espacios de conversación y aventuras. Vamos a hacer el primer foro de transición energética aquí, precisamente en Paipa, para hablar de lo que pensamos hacer para el departamento, para el país, para todos estos temas. Todos los puntos tuvieron respuesta y creo que todos salimos satisfechos. Al final un acuerdo es eso, es decir, es una satisfacción de las partes. Y aquí está el gobierno poniendo una cara, solucionando, atendiendo, respondiendo, aún en medio de estas tensiones políticas que se van a acrecentar cada día más por producto del debate electoral que apenas empieza. Pero aquí estamos poniendo la cara y solucionando. Todo hace parte del acuerdo, lo estamos revisando y obviamente será parte del seguimiento a estos acuerdos. Y creo que es una aspiración legítima y lo estamos analizando. Lo mencioné desde que llegué, y yo que vengo del movimiento sindical sé lo importante que es cumplir los acuerdos. Uno no hace acuerdos para tomarle el pelo a la gente, como en efecto aquí lo han hecho en gobiernos anteriores, incluyendo por ejemplo el acuerdo de paz que ha agravado la violencia en este país. Estos hacemos acuerdos para cumplirlos, y estos acuerdos vamos a... Hemos hecho unos acuerdos de pago, hemos ya abonado, como se hacen con las deudas, se abona una parte y se ha puesto fecha para pagar la otra parte el próximo 7 de septiembre. Y este acuerdo hoy, en el marco del 7 de agosto, creo que tiene además un efecto simbólico muy importante para el país. Todo hace parte del acuerdo. Estamos esperando precisamente que los voceros de los mineros que estuvieron a la altura representando los intereses de sus compañeros y de sus compañeras hagan la socialización de los acuerdos para entrar en detalle de cada uno, pero se fueron satisfechos y estamos nosotros como gobierno nacional muy agradecidos también con la mediación del señor gobernador, de los representantes de la Cámara, de la senadora que también lo acompañó en y un reconocimiento también a todo el equipo de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Minas y Energía, de todo el gobierno nacional, en cabeza nuestro presidente, por apersonarse y ponerle voluntad política a este proyecto. Esta noticia tendremos que ampliarla, sin embargo, pues estaremos atentos a cómo se da esa socialización por parte de los representantes mineros allá en sus territorios. ¿Cómo empieza esa transformación que ha prometido y que les ha propuesto el gobierno? ¿Cómo la llevan a cabo? En fin, es algo que hay que estar muy pendientes porque de eso también se trata, ¿no? De esa transformación del territorio, pues ahí hay un clarísimo ejemplo. Sacamos de conclusión las palabras de Gustavo Petro, ¿no? El abandono, la falta de desarrollo de nuestros campesinos, porque no han sido tenidos en cuenta. No han sido tenidos en cuenta para que la tierra fértil cultive alimentos, ¿no? Esas palabras las tomamos de Gustavo Petro. Pues es verdad. Y abandono, tanto con el campesinado como en muchos territorios de Colombia, incluidas las fronteras, pues es el siguiente tema, porque aquí lo tenemos. Y por supuesto tenemos que hablar de lo que ocurre con Perú. Preocupante con lo que nos despertamos esta mañana aquí en España. Porque ayer escuchamos con las palabras de Gustavo Petro que Perú no ha cumplido el tratado, que Perú lo violó, que no se ha hecho ese acuerdo para definir de quién es la isla. Nosotros incluso subimos un video ayer tocando esa parte, ese punto del discurso de las palabras de Gustavo Petro en Leticia, lo que tenía que ver con Perú. Perú violó el acuerdo. Sin embargo, Gustavo Petro dejó las puertas abiertas para el diálogo, ¿no? De eso se trata y se tiene que agotar todas las vías diplomáticas. Así terminó ese discurso, la declaración unilateral de Estado. Perfecto. Pero cuando nos despertamos el día de hoy, aquí en España, este pueblo publicó a las 5:20 de la mañana, aquí, pues réstenle 7 horas, ¿no? Más o menos a las 10 de la noche, publica Armando Benedetti lo siguiente: lo había anticipado cuando dije, esto se va a poner feo.
La presidenta de Perú no va a querer ir ni a la Comisión Binacional con PERIF, que es donde hay que hablar, ni al Tribunal de la Haya. Espero que la opinión ladina de la clase alta de Bogotá, la que perdió el mar, la que casi pierde a San Andrés, la que perdió a Panamá, el territorio hasta Playa Mosquitia, en el occidente de Venezuela, que no vuelva a regalar más territorio colombiano. Publica la agencia EFE Noticias, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, llama a la calma a su país porque no hay nada que tratar con Colombia. Me voy a la cuenta de Gustavo Petro, aunque aquí en España, aunque allá en Colombia todavía es tempranito, aquí en España ya estamos llegando al mediodía, pero a ver si de pronto hay algún pronunciamiento. No ha habido. Pues esa noticia también tenemos que seguir ampliándola, porque nos preocupó, y ayer cuando lo dijo Armando Benedetti lo escuchamos, si no esto se va a poner feo. Pues grave. Vimos la declaración del Estado colombiano en relación a la soberanía de la isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano en un momento en el que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que la denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. La ley, por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto, es un acto unilateral del Perú, que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio del espíritu a la libre navegabilidad por el río Amazonas contemplado en el Acta Adicional de Protocolo de Río de Janeiro 1934, en especial en su artículo 12. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana con PERIF, que impulsará acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro 1934. Recibe con beneplácito la invitación del Gobierno del Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana con PERIF. Pero todo esto, entonces, según la publicación de Armando Benedetti, queda desvirtuado y la noticia queda F. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, llama a la calma a su país porque no hay nada que tratar con Colombia. Entonces, por eso, aquí está el post, por eso quería ver una reacción, seguramente entonces en el siguiente video lo incluiremos, la reacción obviamente a esta noticia y a esto que se ha publicado en las últimas horas. Sin embargo, ayer escuchamos a Gustavo Petro allá en Leticia. El mar que había al occidente de San Andrés hasta la isla Mosquitia, hasta la costa Mosquitia. La costa Mosquitia fue de la República de Colombia y también la perdimos allá en Nicaragua, hoy queda. Hablan en inglés y nadie en Colombia se interrogó porque esa parte del territorio hablaba en inglés creolé, que no es el mismo de la Florida. ¿Y por qué hablaban el mismo idioma que San Andrés? ¿Y por qué tenían la misma música que las islas de San Andrés y Providencia? ¿Y por qué esa misma música se escucha al oriente de las Antillas, en San Vicente y Granadinas, en Trinidad Tobago? ¿Y por qué esa misma arquitectura es la que está en Bocas del Toro, en Panamá, y está en Costa Rica? Y seguramente en muchas más islas que ahora no, Bélice, entre otras, en tierra continental. Son un mismo pueblo, se llama la cultura garúfuna. Son de negros que se tiraban de los barcos antes que ser esclavos y arriesgaban a morir o a ser libres. Libertad o muerte, negros de bandera rojinegra. Y llegaron a esas islas a nado y se encontraron con los indígenas de allí. Y no se mataron entre sí, sino que se abrazaron
y mezclaron su cultura y sus sangres y sus amores. Y por eso San Andrés es de Colombia. Y por eso la costa mosquitia era de Colombia. Es el mismo pueblo. Los primos de un lado están y son familiares de los primos del otro lado y compartían el mar y comían del mar. Y a alguien se le ocurrió que había que trazar una frontera obviamente que era de Colombia más que todo, y fue corriendo hacia el oriente, y por poco en estos años perdemos la isla de San Andrés y Providencia. Solo nos salvó una cosa, que los abogados que defendieron en este gobierno, no en los anteriores, la isla y el mar, eran de allá, eran garifunas. Ese recorderis, ¿no? De todo lo que se ha perdido. Y nadie, no pasa nada, no pasó nada. Y listo, nos quitaron territorio, como lo hemos visto también acá y lo escuchamos en propias palabras de Gustavo Petro, por punta, por todas las puntas nos han quitado territorio durante toda nuestra historia. Y triste entonces ver cómo en Perú todos alineaditos, todos muy su Perú, y en Colombia qué miserableza por parte de esa derecha nefasta, por parte de esos medios, por parte de esos políticos arrodillados, que seguramente alineados, porque nomás basta escuchar las palabras de esa presidenta y las palabras de Keiko Fujimori, alineados, por supuesto, con la derecha de Colombia. Por eso ese mensaje de ayer, esas marchas, la gente ya no le come. Y ahí es donde tenemos que intensificar, digámoslo con esas palabras, los logros que se han hecho, que ha tenido, que son muchos, y que hubieran podido ser muchos más. Por supuesto, se han cometido errores, reconocido por el propio presidente. Pero esos logros que esa derecha nefasta no han querido publicar a lo largo de los 1097 días que lleva el gobierno del cambio, del cual solo ha recibido ataques por parte de esos medios, de esa oligarquía, de los intereses de los dueños de esos medios, que tienen que ver con todo lo que ocurre en el país. Hay atraso agroindustrial gracias a ellos. Los trenes, un atraso total gracias a ellos, a que el negocio sea el peaje, la carretera, el camión. El único país del mundo donde cada 30 kilómetros tienes que pagar un peaje y las carreteras son un desastre es en Colombia. No hay más en ningún punto del mundo. Todo ese atraso, vea el atraso con los campesinos, la falta de desarrollo del campesino, que se tuvo que rebuscar la vida por allá en los páramos. Y ahora, cuando la importancia del agua a nivel mundial es tan grande, pues por supuesto que se tiene que dar una transición con ellos. No se puede llegar a sacarlos a patadas y listo. Aquí cuidamos el agua y a pat. No tiene que ser así. Esos son logros, esos son transformaciones que pasan desapercibidas. Simplemente dicen, levantaron el paro y ya. No, ¿qué hay detrás de la levantada del paro? ¿Cuál es la propuesta que se les hizo? De un país que vaya transformándose, que se vaya desarrollando, no ese atraso en la frontera, en la empresa, en no sé qué. Nosotros no somos capaces de hacer nada. Si se hace un barco, entonces no, que es que el barco lo hizo Duque y lo hizo la Conchinchina. Pero no se resalta lo que se hace en el país, no. Siempre es eso, la misma mezquina. No, que es que eso, que lo hagan allá los europeos, aquí en Colombia no, eso. Y sea en ese tema, sea en el deporte. No, ¿usted qué va a pensar en ser profesional? Usted lo que tiene que por mucho llegar a ser un profesor. Y respetando a los profesores deportivos, por supuesto que sí, gran labor. Pero esa mentalidad así es que nos han tenido toda la vida. Y por eso entonces cuando uno sale del país dice, carajo, joder, macho, porque aquí sí, y allá en Colombia no. No, que es que nos llevan 500 años. Bueno, listo, pero oiga, en muchas cosas países vecinos están mucho más avanzados que nosotros. Vean nomás Quito con el tema del metro y mire la chambonada que le metieron a Bogotá. Y se glorifican de eso, de ese adefesio que están haciendo. Todo porque Petro fue el que propuso un metro subterráneo.
Se robaron la plata, los estudios, ya sabemos, y cada vez vemos más imágenes del adefesio de Metro, que por supuesto les va a devaluar todas sus propiedades allá en Chapinero, ahí en el Parque Central Bavaria. ¿Cuánto vale un apartamento de esos? Téngalo por seguro que eso se va a pique, y que son de pronto, claro, los mismos votantes de Galán, ¿no? Asómese allá en Parque Central Bavaria o coja toda la Caraquitas, los mismos que votaron por ese señor Galán allá en Chapinero, inundado de basuras, lo vi y lo sigo viendo, todo el mundo publica eso. Eso es. Por eso también la importancia de que no puede ser que se elija un presidente con 11 millones de votos y después lista al Congreso, Senado, tal, nada, 2 millones y se subieron en las principales ciudades, las alcaldías, esa gente. ¿Y qué hemos visto por parte de las principales capitales del país? Bogotá, ya lo hemos visto. Medellín, hágame el favor. Cali, ni se diga, gracias en que Cali hay una fuerza progresista grandísima. Barranquilla, hágame el bendito favor. Bucaramanga, ni se diga. Ahí están las 5. En ninguna de esas 5 capitales tenemos alcaldes progresistas. Toda esa gente. Gobernaciones por el estilo. Gobernación de Antioquia, gobernación de Santander, gobernación del Atlántico. Entonces el mensaje que envía esa movilización presionando a la justicia el día de ayer es claro. ¿Qué nos toca? ¿Cuáles son los logros? ¿Qué se ha hecho? Se cumplieron 3 años. ¿Qué se ha hecho? Ya es como hora, ¿no?, de enfocarnos en visibilizar esto. Estamos en el último año. Vea cómo pasa el tiempo. ¿Qué hace que estábamos llorando, celebrando que ganó Gustavo Petro? A mí me salieron los lagrimones. Hicimos la transmisión ese día. Entonces, como que nos unimos y que esa tarea sea de todos, medios, ustedes, todos, bien, cada uno de ustedes es un medio que no aparece en cámara, listo, pero ustedes son unos medios importantísimos. El voz a voz, ¿cómo es de importante? El WhatsApp, la publicación en WhatsApp, el poner en el estado, que le cae la tía uribista, que le cae la amiga, tal. Con decencia se puede debatir, pero en eso estamos, ¿no? O nos unimos y mostramos los avances, o nos lleva el que sabemos. 3 años se han cumplido de este gobierno. Gustavo Petro ha publicado, y varias ya se ha publicado, una tabla. Esta la vamos a traer acá. Espere el amplio para cogerla de referencia, ¿no? Aunque yo tengo aquí también unos daticos que he sacado y que he preparado mi copialina. Nos vamos a basar en esta, porque volvemos aquí a la cuenta de Gustavo Petro. Esta es la gran mentira del colombiano. Comparen estos datos y se darán cuenta de la gran mentira. Solo tómese un tiempito breve para comparar. Por supuesto, nos tomamos ese tiempito. Aquí está el cuadro. Indicadores económicos en Colombia a 3 años de la presidencia, lo publica la CELAC. Aquí tenemos, ustedes están viendo todo, perfecto, venga, lo ampliamos un poquito más, listo. Valor agregado bruto, no petrolero. Índice a precios constantes, 2022 a 2024. Final del gobierno de Duque, 100. Actualidad, 102.8. Vamos avanzando en daticos acá, vea por ejemplo Exportaciones de servicios en millones de dólares en los últimos 4 trimestres. Al finalizar el gobierno de Duque, 12.897 millones de dólares en exportaciones de servicios. En la actualidad, 18.329 millones de dólares. Repetimos, exportaciones de servicios. Entradas de divisas por turismo, en millones de dólares también. Al finalizar el gobierno de Duque, 7.368, en la actualidad 10.083 millones de dólares. Por acá, salario mínimo legal mensual. Cuando finalizó el gobierno de Duque era de 1 millón, en la actualidad está en 1.423.500. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, tasa de desocupación. Cuando finalizó el gobierno de Duque era de 10.6%, en este momento es de 9%.
tasa de desocupación en jóvenes de 15 a 28 años. Cuando lo entregó el gobierno Duque, lo entregó en 18.3. Al finalizar el gobierno de Duque, en la actualidad está en 15.7%. Mire este otro dato acá al finalizar que está en esta tabla. Venta de vehículos híbridos y eléctricos, unidades del 2022 al 2024. Al finalizar el gobierno de Iván Duque, 27.834 unidades. En la actualidad van 51.846. Yo vi mucho carro eléctrico en Colombia. Falta es las estaciones de recarga también, hacerlos con paneles solares, en fin, bueno. Pero todos estos datos nos indican, acá vemos el cuadro, son datos basados en fuentes del DANE, del Banco de la República, de la DIAN, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de FENALCO, de la ANDI y de ANATO, ¿no? Estos datos que ha publicado Indicadores Económicos en Colombia a 3 años de la presidencia de Gustavo Petro. Pero lo cierto es que en estos 3 años hemos tenido avances en economía, por ejemplo. No se ha derrumbado como lo estaba pronosticando esta gente, ¿no? El salario mínimo lo vimos al alza. La pobreza monetaria ha bajado. Baja la inflación. Sigue bajando esa caída constante que tenemos y que aún falta, como se ha dicho, y que cómo sería diferente todo esto si el Banco de la República accediera a bajar las tasas de interés como le ha hecho el pedido el gobierno, pero ya sabemos también que es un banco politizado que incluso llega a opinar sobre si se debe poner en marcha o no la reforma pensional y vemos cómo ahí está frenadita, ¿no? Le hicieron caso al Banco de la República. ¿Qué más también tenemos? La producción, ahí vimos los datos, crece las exportaciones, crece el turismo, vemos muchísima, también lo pude ver. Cuando salí de Colombia era más larga la fila de extranjeros que de colombianos. Y cuando salió mi hijo, salió como extranjero, como español, era más larga y casi lo deja el avión y la fila de los colombianos avanzaba más. Eso lo vi en mi hijo en febrero de este año. Lo vimos y al alza. Que falta es que llegue gente de Europa. Eso sí, ahí está estancado. Tenemos que mover y por eso es que se están haciendo y todas las campañas publicitarias que se han hecho aquí en territorio europeo, porque falta mover ese índice de españoles, de europeos que lleguen, aunque españoles hay muchos que van a Colombia. No sé por qué no aparecen tanto en las estadísticas y el avión, por ejemplo, en el que nosotros íbamos de ida y de vuelta, la mitad del avión, españoles. Entonces... ahora ya los vecinos. Entonces, es cierto, todo lo que se ha avanzado. La agricultura también ha crecido. Hemos visto esa explosión del campo y nos preguntamos si los precios, entonces, porque muchas veces continúan, si los precios en las plazas de mercado continúan bajando en las superficies, por supuesto, ellos siguen enriqueciéndose con todo esto. Más ganancia para ellos. Eso ocurre en Colombia, ocurre muchísimo. ¿Qué más? La entrega de tierras, por supuesto, eso no lo podemos olvidar. El turismo supera al carbón. En salud y educación también tenemos una baja mortalidad infantil. Ese descenso ha sido uno de los logros también y que tiene que bajar mucho más. Eso no podemos celebrar todo, sino que, como lo ha dicho también, se tiene que reducir a lo mínimo. Eso tiene que ser 0, definitivamente. Jóvenes, 2.5 millones de jóvenes tienen ingreso a la universidad. En la universidad pública, ¿no? La universidad gratuita. Todo esto a pesar de todo. La reforma laboral, la reforma pensional que la tienen detenida. Así que han sido muchos los avances que se han dado. Y en eso es que nos tenemos que enfocar. Eso es lo que tenemos que utilizar como argumento. Tenemos aquí a Alfredo Serrano, dice, Petro cumple 3 años como presidente de Colombia. Los indicadores económicos han mejorado significativamente. Véase la comparación de cómo dejó el país Duque y cómo está actualmente. Hay mejora en saldo comercial, en exportaciones de servicio, en valor agregado bruto no petrolero, entrada de divisas por turismo, tipo de cambio, inflación, reservas netas, recaudación impositiva, salario mínimo, participación asalariado en el PIB, la tasa de desocupación, la informalidad, la pobreza, los créditos para vivienda social, etcétera. Los datos son todos oficiales recopilados por CELAC. Alfredo Serrano, él es el andaluz latinoamericano, andaluz de estas tierras por allá, doctor en economía, director de CELAC Política y ahora Radio La Pizarra OK. Así que él es un andaluz por el mundo, como hay un programa aquí, ¿no? Muestran a los andaluces. Y ha habido programas que han estado allá en Colombia, andaluces,
que se han ido a vivir a Colombia, ya tienen empresa, tienen familia, montaron su chuzo y se quedaron por allá en Colombia felices de la pelota. Y es un programa muy divertido porque muestra cómo ellos le enseñan a los españoles y muestran en las cámaras y tal los sitios turísticos de las ciudades donde ellos viven, si están en Bogotá o si viven en Cartagena, que hay varios en Cartagena, pues muestran y tal. Entonces pues, la gente... El programa se llama Andaluces por el Mundo. Pues Alfredo Serrano es un andaluz por el mundo que nos ha compartido estos datos, como lo digo, los datos que ha publicado CELAC, recopilados y basados en datos oficiales del DANE, del Banco de la República, DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, FENALCO y la ANDI. La gran mentira del colombiano y la gran mentira de toda esta derecha colombiana, ¿no? Así que los que celebraban o los que celebran que falta un año para que acabe la horrible noche, como el concejal Daniel Briceño, chaqueta triste, les convendría mirar entonces más bien el país que se está construyendo. Uno que por primera vez en décadas pone en el centro la justicia social, la dignidad, el trabajo, la soberanía, la dignidad del trabajo, la soberanía energética y la vida. El proyecto progresista liderado por Gustavo Petro no solo ha mejorado la calidad de vida de millones de colombianos históricamente excluidos. Así, los medios del gran capital diariamente repitan otra cosa. También ha estabilizado la economía que Iván Duque convirtió en un desastre, protegiendo los recursos naturales, ampliando los derechos y abierto la puerta a un país más igualitario. En 2026 no se va a acabar el cambio, se consolida. Por eso, más que prepararse para el regreso al oscuro pasado que nos sometió la derecha, prepárense para 4 años más de transformación profunda. En el 2026 debemos no solo ganar la presidencia, sino barrer en el Congreso. El 5586, este post lo publica Gabriel Escobar, abogado, exsecretario del Interior, Gobernación del Magdalena. Compartimos lo que dice Gabriel. La tarea, ya la sabemos, la tarea es por parte nuestra. Y llegamos así entonces a las ñapitas. Las ñapitas, el vendaje, el bonus track que tenemos para todos ustedes, tocando los temas que teníamos guardados y teníamos preparado para el día de hoy. Estamos en buena noticia, estamos en avances que ha dado este gobierno. Hemos hablado de turismo, hemos hablado de economía, de salud, de educación. El turismo supera el carbón, datos, salarios mínimos, en fin. Pues la primer ñapita tiene que ver con todo esto. Así trabajamos en la salud preventiva y primaria en las montañas de Urrao, en Antioquia. Así cae la tasa de mortalidad infantil, perinatal y materna en niveles del 30 a 40% desde que lo dejó Duque. Desafortunadamente el video tiene musiquita, pero miren estas imágenes. Esos son los equipos médicos que están llegando a los territorios. Vean esta imagen, hágame el bendito favor. Miren dónde están. Vea, han podido contar y mejorar muchas cosas de su vida cotidiana. Para ellos, la gente de esos territorios, no tener acceso a los servicios. Gracias a estas brigadas han tenido odontología, enfermería, planificación, controles de crecimiento y desarrollo. Les evitan el gasto de irse hasta el pueblo gracias a estas brigadas de salud, a estos equipos médicos que están llegando. Llegar, ser bien recibidos, gratificante, por supuesto, para ellas. Estoy tratando de los textos, es que tiene musiquita, ¿no? Esos son los equipos básicos. Llevar la atención a la comunidad. A mí me parece impresionante estas imágenes. Son imágenes que eso tiene que replicarse y hacer publicidades, ¿no? Anuncios comerciales, para que todo el mundo en Colombia vea esto que está ocurriendo. Véalos allá, odontólogos, increíble, lo que les cuesta o que les costaba poder tener una atención médica, y vea cómo les llegan hasta allá. Así se burlen, como dicen, ¿no? Y me gusta la nueva campaña publicitaria, ¿no? Con dignidad cumplimos, ¿no? Con dignidad, es que con dignidad cumplimos. Han estado incluso las cuentas de todos los líderes políticos del progresismo, tienen el logo puesto en sus cuentas principales, en X, en fin. Pues, qué buenas imágenes, ¿no? Qué buenas imágenes. Y de buenas imágenes nos vamos para una gran lección de historia
de moral, de rectitud, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de humanismo, de entereza, de reproche a lo bajo, a lo ruin, a lo injusto, a la ignorancia. La respuesta de Luis Guillermo Pérez a Julián Vázquez. Pero a lo que sí le voy a dar visibilidad es a la respuesta de Luis Guillermo Pérez, como lo dijo Reinaldo Villalba. Su argumentación, que aparenta ser imparcial al declarar que no ha votado por Uribe Vélez y atacar de manera infame al senador Iván Cepeda Castro, tratándolo de sicario moral como lo trata el reo, y pedirle que se vista de camuflado y de ser vividor del Estado, denota en usted una formación académica reaccionaria. Para comenzar, conocí al senador Manuel Cepeda Vargas, quien fue un escritor, un poeta, un artista, un promotor permanente de la paz y cofundador de la Unión Patriótica. Nunca fue un guerrillero. Su hijo, Iván Cepeda, desde el momento mismo del magnicidio de su padre, llegando al sitio del atentado, en sus primeras declaraciones públicas, con admirable serenidad demandó justicia y no venganza. Desde entonces ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, a promover la paz. Nunca ha defendido la lucha armada. ¿Sabe usted que en los talleres del DAS durante el gobierno de Uribe Vélez se imprimían los panfletos de las FARC para querer vincular a Iván con la guerrilla? Y si se documentara, en lugar de difamar a quien solo merece respeto y admiración, reconocería que la deserción de Jesús Santrich y de Iván Márquez fue el resultado de un infame montaje contra el proceso de paz promovido por Néstor Humberto Martínez y oscuros personajes de la DEA. Y quienes fueron guerrilleros y pactaron la paz para apostarle a la lucha política en democracia, hay que protegerlos, porque siguen siendo de exterminio, víctimas de ataques como el suyo, que se convierte en una instigación a delinquir. ¿Quiere que le cite el Código Penal? Le invito a leer el artículo 22 y 95 de la Constitución, que nos obliga a promover la paz, a defender los derechos humanos. Y ya que afirma ser filósofo, le recuerdo que etimológicamente filosofía es amor por la sabiduría, y lo que usted representa a través de sus palabras es más propio de la necrofilia. Entonces podemos decir, ¿cuánta razón, Luis Guillermo Pérez? ¡Qué gran respuesta! ¿Y cuánta razón, Reinaldo Villalba, al calificar como una gran lección de historia, de moral, de rectitud, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de humanismo, de entereza, de reproche a lo bajo, a lo ruin, a lo injusto y a la ignorancia? Gran post de Luis Guillermo Pérez, gran respuesta, y compartimos la opinión de Reinaldo Villalba. Por supuesto que sí. Siguiente ñapita. Oiga, 2 toneladas de polvo blanco cayeron por allá en Santa Marta. Golpe contundente al narcotráfico en el Caribe. Cerca de 2 toneladas de polvo blanco incautadas en una operación de interdicción marítima conjunta de nuestra Armada con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía a 71 millas de Santa Marta fue que se ha dado este golpe contundente, como lo cita Gustavo Petro, y por acá vimos estas fotos. Véalo, ahí está el alijo. Y vea pues, nadita. Ahí vemos una lancha de la Armada Nacional. Cerca a Santa Marta, entonces se dio esa incautación. Siguiente ñapita. Armando Benedetti publica: fui testigo del saludo entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en Leticia, querido, cálido y natural. Pues debe ser así, ¿no? Ahí está la imagen que publica Armando Benedetti. Y la última ñapita que tenía era esa, ¿sí? No, me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro, a ver si hay alguna novedad. No, lo último que postea Gustavo Petro es también la incautación. Cerca a Santa Marta se incautan 2 toneladas de polvo blanco. Entonces, así llegamos al final de este contenido, de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Queríamos tocar, pues, por supuesto, los temas que están latentes, ¿no? Y más con lo que ocurrió ayer. Porque es que lo importante no era, el día de ayer, la presión que ejercieron en las calles y con emisarios desde los Estados Unidos para presionar a justicia en Colombia. No, ayer lo importante, 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, el aniversario de la batalla de Boyacá. Y por supuesto, para nosotros lo más importante era la celebración de los 3 años
los primeros 3 años de un gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Eso es importante. Entonces, queda un año. De aquí para adelante, la pelota está en nuestro tejado. Tenemos que destacar las acciones que se han realizado, los cambios que se han visto y no detenernos porque ayer hubo un mensaje, como lo he dicho ya varias veces, ayer hubo un mensaje viendo esas imágenes que tuvieron que adulterarlas. Ese mensaje es claro. Aprovechémoslo y hagámoslo. Ellos allá en el gobierno, cumplir con los planes, con todos los objetivos, con esa transformación, con esa justicia social que está buscando el país y nosotros por nuestro lado, con nuestro trabajo. Lo sabemos, lo aprendimos, 55-86, alcaldes y gobernadores, presidencia y también, obviamente, elegir con responsabilidad, sin imposiciones de nada, a la persona que cada uno de nosotros considere que en esas precandidaturas está lo que cada uno piense y que es afín a sus pensamientos, a sus planes, a sus ideologías, en fin, eso se va a presentar el debate, pero nada de atacarnos y nada de imponer. Yo aquí no impongo a nadie. Simplemente dije lo que había transmitido en una entrevista y simplemente también he manifestado mi candidato es Iván Cepeda, o sea que no tengo ni candidato en este momento, ¿vale? Hasta que el momento que diga el senador Iván Cepeda, pues por supuesto le daré visibilidad, nada de publicidad política pagada ni nada de eso a mí no me cuadra y seguramente pues por ese lado del senador Iván Cepeda no va a haber ese tipo de campaña, no, pero yo aquí lo dejo claro, nada de publicidad política pagada, pero sí me gusta el senador Iván Cepeda y también lo dejo claro, respaldamos a la persona, al candidato, la candidata que continúe elegida y que sea la que piensan o pensamos todos, que es la que queremos que continúe con nuestro sueño progresista. Estoy sudando la gota gorda, 850 grados debe estar haciendo por allá afuera, así que los dejo, nos vemos en la próxima, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, miles y miles de bendiciones, feliz viernes, feliz fin de semana, chao.